Hubo un hecho que partió la historia de Colombia en dos, que dio inicio al conflicto colombiano, algo que sucedió en el corazón de Bogotá y que sumió al país en la violencia durante décadas: el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y es el hecho histórico que más nos ha marcado, porque si no hubieran asesinado a Gaitán, no habría surgido la guerrilla de Virales, no habría habido Frente Nacional, no hubiéramos tenido la dictadura de Rojas Pinilla ni el intento de Laureano Gómez de hacer un gobierno fascista. Jorge Eliezer Gaitán, con casi absoluta seguridad, iba a ser presidente en 1950. Y tal vez si lo hubiese sido, nos habríamos ahorrado cientos de miles de muertos, porque su asesinato en 1948 desencadenó todos esos acontecimientos que nos han llevado a la Colombia que somos. Sus asesinos nos robaron la posibilidad de un presidente visionario, adelantado a su época, antiimperialista, feminista, capaz de enfrentar a las oligarquías en defensa de las clases populares. Y fueron precisamente esos ideales progresistas los que le costaron la vida. Y la imagen y la ideología de Gaitán es de tal potencia que no bastó el magnicidio y se siguió con el memoricidio. Había que enterrar sus ideas, que continúan siendo una amenaza para la oligarquía colombiana, que mantiene actualmente a 20 millones de colombianos en la pobreza y que piensa que la muerte de inocentes es el precio que merece la pena pagar para ellos conservar sus riquezas y su poder. Y para hablar de Gaitán, he invitado a una intelectual de una talla enorme que ha dedicado su vida a estudiar, preservar el pensamiento y la obra de ese líder incomparable. Filósofa, economista, investigadora, máster en ingeniería cultural, ex representante a la Cámara, ex embajadora, ex directora del Instituto Colombiano de Participación Jorge Eliezer Gaitán, asesora económica de Salvador Allende, escritora, directora de la editorial América Libre. Se trata posiblemente de la persona que más sabe de ese genio visionario que fue Jorge Eliezer Gaitán, y quien además es su propia hija. Gloria Gaitán, bienvenida. Te agradezco inmensamente esta oportunidad que me das de hablarle a los jóvenes de quién es Gaitán, porque hay un culto a la personalidad y uno lo vio en las manifestaciones del año pasado. La cantidad de afiches, de grafitis, de hojas volantes con la imagen de Gaitán, la imagen con el puño en alto, es que esa fotografía traduce su invitación a la lucha, su invitación al cambio, su invitación a la revolución. Creo que se ha presentado el momento histórico para retomar el gaitanismo, reorganizarlo con la juventud. Y por eso mil gracias de darme esta oportunidad para hablarle a los jóvenes y decirles que Gaitán es mucho más que un nombre y un símbolo. El hecho de que Gaitán estudiara en Italia en la época en que estaba de presidente Mussolini hace que algunas personas piensen que él era fascista. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo no creo que la gente pensara eso porque había estudiado en Italia, sino porque vivíamos el momento internacional del estalinismo. Entonces, Stalin le da orden al Partido Comunista Colombiano y al Partido Comunista Chino de adherir a dos burgueses reaccionarios que aparentaban ser progresistas, que fueron en China Chiang Kai-shek y en Colombia Alfonso López Pumarejo. Entonces, los comunistas, que estaban muy bien organizados, a diferencia de los liberales que eran una masa informe, adhirieron a Turbay y a Alfonso López Pumarejo, y eso hizo que utilizaran el epíteto de fascista para Gaitán. Lo mismo hicieron los comunistas en China. A los que eran partidarios de Mao Zedong les decían fascistas. Ese es el origen del apelativo. Mi papá regresa de Italia y comienza a hacer toda clase de conferencias, de escritos, de artículos, de discursos
contra el fascismo. Si uno lee todo el material de Gaitán, se encuentra permanentemente atacando el fascismo, atacando el fascismo. Ese es el origen de esa infamia que se cae por sí sola. Naturalmente que a Gaitán tenían que llamarlo de demagogo y populista y comunista y fascista, es decir, pero la propaganda oficial, la propaganda de los partidos, porque es que no se nos puede olvidar que Gaitán le quitó el partido liberal a la aristocracia, se lo quitó, y la única manera de pararlo, cuando hay que parar a Gaitán, era matándolo. Mi padre fue un hombre con muchísima suerte. ¿Por qué? Porque era hijo de dos personas de familias muy poderosas en el Gran Tolima, antes de que se partiera con el Huila. Y esas dos familias quedaron arruinados por la hegemonía conservadora. Incluso mi abuelo fue combatiente de la Guerra de los 1000 días y lo nombraron coronel. Eso tiene una marca en mi papá, porque es ir al combate aún arriesgando la vida por salvar unas ideas. Y mi abuela se tiene que venir a Bogotá porque no encontraba trabajo en el Gran Tolima, que era un estado independiente, pero luego se convierte en la hegemonía conservadora, cuya táctica era arruinar a todo liberal. Pues mi abuelo compra una librería de viejo y se pone a publicar cosas y a regalar y queda en la inopia. Ahí está el privilegio de mi papá, de dos personas muy cultas, muy educadas, muy luchadoras, porque prefirieron empobrecerse antes que ceder sus ideas y tienen que vivir en un inquilinato. Entonces conoció la pobreza, no se la contaron. Tantos libros extraordinarios que leyó Gaitán, ¿cómo los leyó? Prestándolos. Sus amigos, ahora tienes a Voltaire, hombre, te lo cambio, mira, me prestaba un Rousseau, léete mañana, interés mañana. Era un intercambio intelectual de estudiantes pobres e inteligentes. Los otros estaban jugando golf y emborrachándose en los altos círculos de Bogotá. Y es así como el día que le pusieron los pantalones largos, como se usaba en ese entonces, no se puede dormir. Y mi abuela le pregunta a Jorgito, ¿por qué no te duermes? Y contesta lo siguiente, que yo quiero que tomen nota de la frase, porque habla en plural, no dice yo, sino los que queremos cambiar la historia, no cualquier cosa, los que queremos cambiar la historia de este país tenemos mucho en qué pensar. Gloria, ¿y por qué algunas personas le llamaban mi negrito? Anoche oí a Francia hablando de la paz total, fantástico, que además su mayor cualidad es que es negra. Eso en un país racista como el nuestro, que la cualidad de la vicepresidenta, que tiene muchas, pero lo que la marca, el sello, la identidad de ella es que es negra. Para eso hay que aplaudir, porque es un comienzo de luchar contra el racismo, tanto que la oligarquía, mi papá era moreno, la oligarquía le decía el negro Gaitán como insulto, y el pueblo terminó diciéndole mi negrito como cariño. Cuéntanos cuántos años tienes y cuál es tu mayor proyecto en este momento. Yo voy a cumplir pronto 85 años, el mes entrante cumplo 85. Me siento de 40.
o de 50, no, de 40 me siento. Estás perfecta. Con muchísima energía y con muchísimas ganas de terminar el objetivo que me he impuesto en la vida, que es un complejo cultural que se llama el Exploratorio, que es inmenso, es una cosa muy, muy grande. ¿Para qué? Estudiar la cultura colombiana para modificar lo que es malo. Para lograr la paz total se necesita cambiar la cultura que tenemos. Porque Gaitán decía que para darle el poder al pueblo se necesitaba que el pueblo adquiriera una cultura del empoderamiento y de la participación. De manera que esa institución retoma esa idea de Gaitán, que la manejó durante toda su lucha política para trabajar científicamente el cambio de una cultura que comienza por la autoestima. A mí me enfurece cuando alguien dice, es que esto es en este país. ¿Cómo así que esto es en este país? No, deberíamos en eso sí imitar a los Estados Unidos, entre otros países, cuando se sienten tan orgullosos, demasiado orgullosos, pero se sienten muy orgullosos de ser norteamericanos. Y dicen, es que este país es grande, este país es el mejor. Yo creo que durante estos 4 años, una de las conquistas, sobre todo que debe asumir Francia Márquez, es esa idea de Gaitán, de levantar la autoestima. Es por eso que en los billetes de 1,000 pesos dice, el pueblo es superior a sus dirigentes. Y no era una casualidad, era para despertar la autoestima. Y esa noche de la masacre del 6 de diciembre, estaban en la plaza de Ciénaga, en toldas, los niños, las esposas cocinaban ahí. Le dijeron que a las 12 de la noche venía el ejército a satisfacer las peticiones la mayoría de las peticiones del pliego. Cuando entró el ejército, todos los trabajadores echaron vivas al ejército por lo que le habían dicho, y viene la descarga. Los trabajadores eran prácticamente unos esclavos de los dueños de las haciendas. La mujer era un instrumento de uso exclusivo, se compraban las niñas. Y desenterraron cadáveres por allá de niños, y el doctor Gaitán los mostró en la cámara para demostrar que había sido una masacre pero salvaje, sostenida por la United Fruit Company, y mostraba los restos de los niños asesinados en la masacre de las bananeras. Pero nadie se atrevía en Colombia a hablar por esas gentes obreras, y se levanta la voz de Gaitán. Y el Gaitán bajito se va creciendo, 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 y se va emblanqueciendo, y va pisando todos los terrenos de la oligarquía, y los va dominando. Cuando Gaitán hace su defensa de los obreros de las bananeras, en ese momento Gaitán se tomó el país. Desde ese momento se tomó el país. Y desde ese momento vino su sentencia de muerte. Gaitán comienza su vida política a los 8 años, con esa anécdota, es decir, ya estaba inmerso en eso, porque mi abuela era partidaria de Uribe y lo llevaba siempre a las manifestaciones, hasta tal punto que cuando le hacen el gran homenaje a los estudiantes a Uribe después de su asesinato, el orador es mi papá, y no es una coincidencia. Es decir, mi abuela lo había introducido al Partido Liberal a través de Uribe. En cambio, mi abuelo era oficialista. No era un revolucionario como mi abuela. ¡Qué maravilla tener uno en la casa! 2 personas que piensan diferente. Eso es un regalo del cielo, porque le permite a uno aprender a respetar la diferencia, aprender a respetar la pluralidad,
pero también saber que hay que mantenerse en su ideología, cueste lo que cueste. Y mi abuelo se mantuvo oficialista y mi abuela uribista, pero no del uribismo de ahora, sino del de Uribe Uribe. El de Uribe Uribe. El de Uribe Uribe, que es una lástima que tengan el mismo apellido, pero en fin. Yo podría dedicarme a una vida tranquila, fácil, en vez de esta vida áspera y ruda que llevo. Pero yo no me metí a capitán de las inmensas multitudes que me siguen, para que a la hora de la derrota me demuestre inferior, les vuelva la espalda, los deje a la vera del camino, para que los polizontes conservadores, los caciques conservadores en los pueblos los acribillen, los persigan, no, jamás, nunca. Yo estaré en pie con todo el pueblo para que esos humildes no sean perseguidos. Y claro, lo marca el regalo de Panamá, que luego le permite trabajar en un tema parecido, que fue cuando el Perú quería quitarnos parte del Amazonas. Entonces, Olaya Herrera le quiere nombrarlo diplomático para que vaya a hacer una gira por el continente defendiendo la causa colombiana contra el robo del Perú de nuestras tierras. Él no acepta porque nunca aceptó dinero público, jamás. Y también detestaba la lotería porque decía que uno no puede ganar plata sino con el trabajo. Pero en fin, independientemente de eso, no recibía dinero del Estado. Hasta el punto que cuando llega al Senado, su primer proyecto de ley es bajar las dietas de los parlamentarios. Y sorpréndanse, le aprobaron por unanimidad el proyecto de ley. Pues mi papá da vueltas por el continente, lo suspendió porque Carlos Lleras Restrepo iba a falsear unas elecciones departamentales para la Asamblea, donde la escogencia de los candidatos la había promovido mi papá con voto popular. Y entonces él quería una lista de asamblea a dedo. Resulta que se sabía que Gaitán iba a ser muy rápido presidente. Entonces Rockefeller le ofrece un banquete con toda la clase política y económica de los Estados Unidos, y mi papá declina el homenaje que le iba a hacer Rockefeller para venirse a Colombia a pelear por una lista democrática. Eso también lo marcó. Es decir, rompe su gira, rompe el honor que cualquier politiquero se arrodillaría para que Rockefeller le hiciera semejante banquete, y se viene para Colombia a luchar por una lista de asamblea de Cundinamarca. Eso también muestra lo que él era, la defensa de la participación popular en los destinos del país, porque él quería acabar con la democracia representativa, que es la que hoy tenemos, para construir una democracia directa, participativa. Para Gaitán, la cultura es nuestra forma de ser, de pensar y sobre todo de percibir. La realidad es imaginación, escribió mi papá cuando tenía 17 años y siguió pensando en eso. Las artes son expresión de la cultura, pero no son, e influyen sobre la cultura, pero no son la cultura, que es a lo que nos han enseñado y acostumbrado los noticieros de televisión y los periódicos. Confundir arte con cultura. Pues porque a mediano plazo la cultura nos puede transformar de raíz, como individuos y como sociedad. Cultura es la forma en que está programada nuestra mente individual,
pero también nuestra mente colectiva. Cultura es lo que somos y eso determina cómo vivimos. Cultura incluye todo: cómo ganamos dinero, cómo educamos, cómo nos informamos, cómo resolvemos conflictos, cuál es nuestra versión de la historia, cómo nos comunicamos, con quién nos identificamos y a quiénes consideramos diferentes. Cultura es lo que somos realmente. Entonces, como la cultura moldea nuestra sociedad y la puede hacer individualista y desigual o violenta, también la puede hacer solidaria y pacifista. La cultura es mucho más compleja que la política. Con el juego político siempre nos van a engañar si resulta que culturalmente nuestra prioridad no es el bien común, ni el respeto al individuo. Así que cuando Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas en la historia de Colombia, nombra ministra de Cultura a una artista, feminista, defensora de derechos humanos, sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica, esas son palabras mayores. Y el mensaje es inequívoco: el cambio es imparable. Patricia Ariza, bienvenida. Alfonso López Miquelsen, cuando se hizo un acto en la Dirección Liberal para cerrar mi huelga de hambre a favor, yo la hacía a favor del exploratorio, que es el lugar de trabajo sobre la cultura, porque es el tema esencial del gaitanismo. Si no cambiamos nuestra mentalidad, no hacemos una revolución. Y en este momento yo le oí a Petro diciendo que hay que organizar al pueblo, y hay que organizarlo con una conciencia de participación para que adquiera hambre por sus derechos, que se sienta que ese es su derecho, el de gobernar este país. No solamente votar por otros para que sean los otros los que actúen. Luego de más de 10 años de litigio, el Alto Tribunal de lo Administrativo le ha dado la razón, reconociendo que fue una campaña feroz, orquestada desde el Estado colombiano, la que deformó su verdad para hacerla aparecer como abusiva, cuando era en realidad una perseguida. Fueron el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional quienes la acusaron públicamente de manejar mal la casa histórica de Teusaquillo, donde ella vivió con sus padres, cuando fueron esos entes quienes le negaron los auxilios decretados por las leyes para la casa museo con tal de hacerla quedar mal. Yo sí tengo la suerte de ser la hija de Gaitán. Y también ha sido mi cruz, pero porque me han perseguido mucho por eso. Pero la suerte de poder conocer a fondo el pensamiento de Gaitán, porque he disfrutado de su archivo personal, de su archivo político, de su archivo científico. Mi madre coleccionaba recortes de periódico, entonces cosas que no se conocen ahí. Incluso esta frase es tomada de uno de los álbumes de mi mamá. A ver, sí, aquí está la frase. Yo quiero que escuchen muy bien esta frase porque es el objetivo de vida de Gaitán. Lo que queremos, por eso dice, es la democracia directa, aquella donde el pueblo manda, el pueblo decide, el pueblo ejerce control sobre los 3 poderes de la democracia burguesa: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y que además garantice la equidad en el aspecto económico. Allí donde el pueblo es el pueblo ordena y ejerce un mandato directo sobre y en control de quienes han de representarlo. Si no se trata de delegar nuestro poder ciudadano cada 4 años para que unos señores X, Y o Z sean los que decidan nuestro destino. Tenemos que ser nosotros en una democracia directa. Eso es Gaitán. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos. Que
está por encima de los cálculos momentáneos, que está por encima de las papeletas, porque donde no hay dignidad de hombres, todo lo demás está perdido. ¿Por qué se va a Italia? Como el papá tenía una biblioteca, una librería de libros viejos fantástica, se encontró con un libro de Enrico Ferri y dijo, esto es lo que yo quiero. ¿Por qué? Enrico Ferri era un italiano famosísimo, uno de los más importantes teóricos socialistas de ese momento, un gran penalista, y pertenecía al Partido Socialista y era, con otros dos personajes que ahora voy a mencionar, director de La Verità, que era el periódico del Partido Socialista Italiano. Los otros dos eran ni más ni menos que Gramsci y Mussolini. Mussolini era socialista y resulta que en muchos documentos de Mussolini, al final de su mandato, él sigue creyéndose socialista. Y por eso, como influyó tanto sobre Hitler, el movimiento de Hitler se le llamará nacionalsocialista. Se creían socialistas porque tenían muchas facetas en contra teóricas del capitalismo, porque en la práctica era otro caso. Mussolini era partidario de la guerra y el Partido Socialista no, y sus dos compañeros tampoco. Entonces lo expulsan del Partido Socialista Mussolini y él se va a fundar el fascismo. Y Gramsci tampoco está de acuerdo con las posiciones pacifistas de los socialistas italianos y él quiere fundar el Partido Comunista influenciado por el triunfo del comunismo en Rusia. Y se va para Rusia a estudiar el fenómeno y se sale del Partido Socialista. Ferri piensa que la lucha política tiene que hacerse con base en las ciencias del comportamiento. Es decir, uno tiene que averiguar cómo se comporta la ciudadanía, por qué se comporta así, qué es lo que siente, qué es lo que quiere. Entonces, las ciencias del comportamiento son fundamentales para Enrico Ferri. Y también la psiquiatría y la psicología. Uno ve en varios discursos de mi papá que dice, yo estoy aquí porque soy especialista en psiquiatría. Es decir, si uno no conoce la mentalidad del pueblo que quiere orientar, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y si Alemania está a la cabeza del mundo económico en Europa, es debido a su cultura. Y su cultura marca su comportamiento. Entonces Gaitán dice, esto es por aquí. No es la politiquería que manejamos nosotros, de compra de curules, de esto. No, es analizar y conocer y saber cómo se estudia el comportamiento del pueblo colombiano. Y entonces, a mediados de su bachillerato, comienza a estudiar italiano para viajar a Italia, y cuando llega a Italia sabe más o menos italiano. Y en año y medio se gradúa con honores y recibe el premio Enrico Ferri, que era el equivalente al premio Nobel, pero en Derecho. Entonces dijo Gaitán, para acabar con tantas vagabunderías y para aplicar una política inteligente al país. El hambre no es liberal ni es conservadora. El hambre no es comunista ni es fascista. El hambre
es hambre. Mi papá logra en 1947 llenar la plaza de Bolívar en una ciudad de 500.000 habitantes y se desbordó la plaza por toda la carrera séptima en absoluto silencio. Poder controlar el silencio en una muchedumbre. Pues después de la muerte de Gaitán nadie ha podido. Gloria, pero cuéntale por favor a la gente joven por qué se hizo esa gran marcha del silencio. Eso es importante porque algunas personas creen que la violencia en Colombia comenzó con el asesinato de mi papá. Eso no es verdad. Voy a contar los antecedentes para que se entienda cuándo comienza el conflicto en Colombia y quiénes son los culpables. ¿Quiénes son los culpables del origen, de la semilla? Resulta que Alfonso López Pumarejo se cayó de la presidencia por corrupto y también le achacaban el asesinato de un ex policía que se llamaba Mamá Toco. En ese entonces el asesinato de una persona era un escándalo nacional por parte del presidente de la República. Hoy en día, bueno, pero hay un libro de Klim que muestra todos los peculados que cometió la familia de López Pumarejo. Y por eso él dijo que se iba de Colombia porque la esposa estaba enferma. Nombró como su representante a Darío Echandía, pero tuvo que renunciar porque el escándalo era demasiado grande. Y entonces comenzaron a lanzarse como candidatos Gabriel Turbay, Carlos Lleras y otros más. Y Gaitán en ese momento, que desde mucho tiempo atrás decía que el Partido Liberal debía romperse, de un lado el pueblo y del otro la oligarquía liberal. Pues en el Partido Liberal había varios candidatos, pero cuando ven que Gaitán se aparta del partido, organiza una asamblea popular en el Circo de Toros que también se llenó hasta los bordes, y lo proclaman candidato del pueblo, no candidato liberal ni candidato conservador, sino candidato del pueblo, y todos los afiches dicen Gaitán, candidato del pueblo. Cuando ven eso, se dan cuenta que Gaitán es un peligro y se unen Alfonso López, Echandía, Plinio Mendoza Neira, a nombre de Alfonso López Pumarejo, se unen todos para parar a Gaitán. La diferencia entre los partidos se reduce a que en unas ocasiones hay una pequeña oligarquía que se llama liberal, que da los negocios, los honores y los contratos, y hay otras veces otra pequeña oligarquía conservadora cuya diferencia es la de dar los contratos conservadores para que los reciban los oligarcas liberales. Y Alberto Lleras, a quien mi padre lo calificaba de hombre con alma de secretario, porque le hacía todos los mandados a los Estados Unidos, entiende que hay que hacer subir a Mariano Ospina Pérez, conservador, y lo dice públicamente, esto no es oculto, que Ospina es el que tiene que ganar. ¿Por qué? Porque Ospina era negociante con petróleo y ya había hecho acuerdos con los Estados Unidos. En cambio, Gaitán quería la nacionalización del petróleo y defendía que los Estados Unidos no lo robaran. Y así Alberto Lleras dice que
si va a ganar Gaitán, él prefiere bombardear el país. Eso está escrito por él. Comienzan los primeros asesinatos de gaitanistas. Ahí comienza a generarse el genocidio al movimiento gaitanista. El genocidio al movimiento gaitanista es el inicio de lo que más adelante se convertirá en el conflicto que conocemos. Desafortunadamente, el libro de Monseñor Guzmán, que fue contratado por Alberto Lleras, pues claro, esconde la culpabilidad de los jefes naturales que fueron los culpables. Y ahora la Comisión de la Verdad también lo escondió. Fueron muchas las presiones que recibió Pacho de Rú, y después pues hicieron una cosa que llamaron antecedentes pésima. Lo mínimo que hacen es llamar a Gaitán populista. Es decir, son 2 informes sobre la violencia acomodados a los intereses de quienes pagaban pues el trabajo, o sea, el Estado, tanto en el gobierno de la Junta Militar como en el gobierno de Iván Duque. Se trabajaba en beneficio de quienes contrataban. Y eso que yo creo que Pacho de Rú hizo lo máximo para abrirse, pero él es jesuita. Y se sabe que los jesuitas, que son gente admirable, son también muy manipuladores. Pero yo no entiendo cómo la Comisión de la Verdad oculta el genocidio gaitanista. ¿Qué gana Colombia con eso? ¿Quiénes son los beneficiados de que se oculte esa página tan importante en la historia de nuestro país? Demostrar que fue el pueblo el que inició la violencia y no la oligarquía, como realmente sucedió. Pero eso es gravísimo. Es como la confirmación de lo que ya sabemos siempre, ¿no? Quienes escriben la historia. Alarmante lo que nos cuenta de la Comisión de la Verdad. Pero para que la gente entienda por qué se hizo esa espectacular marcha al silencio, hay que darles un poquito de contexto. Recordemos que entre 1946 y 1948, bajo el gobierno del conservador Mariano Ospina Pérez, fueron asesinados 15.000 colombianos. Y a mí me gustaría, si tú me lo permites, leer un par de párrafos de ese discurso, porque yo creo que es sobrecogedor. Esto decía Jorge Eliezer Gaitán ante este genocidio. Excelentísimo señor, hoy la capital de Colombia ha presenciado un espectáculo que no tiene precedentes en su historia. Gentes que llegaron de todo el país, de todas las latitudes, desde los llanos ardientes hasta las frías altiplanicies como las de esta capital, han venido a congregarse en esta plaza, cuna de nuestra libertad y de nuestra historia, para expresar su irrevocable decisión de defender sus derechos. 2 horas hace que ellos desembocan en esta plaza y no hay sin embargo un solo grito, porque en el fondo de sus corazones se agolpa la emoción. Pero como en las tempestades violentas, la fuerza subterránea es mucho más poderosa, y ésta sabe que tiene el poder de imponer la paz, cuando los obligados a imponerla no la imponen. Señor presidente, os pedimos cosa sencilla para la cual están de más los discursos. Os pedimos que cese la persecución de las autoridades, y así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Pedimos pequeña cosa, pero gran cosa, que las luchas políticas se desarrollen por cauces de constitucionalidad. Os pedimos que no creáis que nuestra tranquilidad, esta impresionante tranquilidad, es cobardía. Nosotros, señor presidente, no somos cobardes. Somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. Pero somos capaces, señor presidente, de sacrificar nuestras vidas para salvar la tranquilidad y la paz y la libertad de Colombia. Señor presidente, esta enlutada muchedumbre, estas banderas negras, este silencio de masas, este grito mudo de corazones, os pide una cosa muy sencilla: que nos tratéis a nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros bienes
como querríais que os tratasen a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, a vuestros hijos y a vuestros bienes. Yo te digo que me enfurece leer estas palabras porque repetimos la historia una y otra vez desde entonces, hasta llegar prácticamente a las protestas sociales de este año. Hay una descripción bellísima de esa marcha hecha en el libro, en la autobiografía de Gabo. Bellísima. Describiendo lo que fue aquel silencio absoluto y que después de un discurso tan emocionante como el de mi papá, nadie aplaudió. Y no había ni un solo niño porque hicieron guarderías para que los niños no rompieran el silencio. ¿Cómo lo logró? Eso sí es largo, porque es todos los mecanismos que él había aprendido de las ciencias del comportamiento, fundamentalmente el derecho penal, que él aplicó en la política, de manera que él aplicaba ciencia en la política, no mecánica política. Que en ese momento en el que no había ni redes sociales ni nada, se convocara la que fue proporcionalmente la marcha más grande en la historia de Colombia, porque esa marcha del silencio, de acuerdo a la población, hoy en día sería la marcha más grande de la historia del país. Son 16 veces los 500,000 que había en ese entonces. Wow. 16 veces, es decir, serían 16 plazas de Bolívar. Gloria, cuéntanos ese principio del genocidio gaitanista y esas luchas contra los terratenientes. Yo conozco bien el tema porque mi tesis de grado como economista la hice sobre la lucha de los campesinos en el Tolima y en Cundinamarca. El primer atentado que le hacen a mi papá es en Fusagasugá, porque él comenzó organizando las ligas agrarias. Olaya Herrera lo nombra en una comisión con Gabriel Turbay, entre otras cosas, para hacer una reforma agraria. Y resulta que mi papá, que había organizado las ligas agrarias con Erasmo Valencia y con Juan de la Cruz Varela, esa comisión que nombra Olaya Herrera hace una reforma agraria o escribe una reforma agraria, donde los latifundistas que le habían robado las tierras a los colonos, con la siembra de cafetales, los latifundistas les quitaban esas tierras. Entonces, esa reforma agraria obligaba a que el latifundista probara que esas tierras eran de ellos y que su origen no eran baldíos de la nación. Esos mismos problemas los vivimos hoy. Y entonces sube Alfonso López y cambia y le da un vuelco al asunto. Dice, no, quienes tienen que probar que son dueños son los campesinos. Primero, los alcaldes no eran partidarios de ellos, no tenían plata para pagar abogados. Total, los latifundistas les legitimaron las tierras. ¿Por qué? Porque en esa reforma agraria el Estado les podía comprar las tierras a los latifundistas. Y así, si se lo compraba a los campesinos, no les resultaba el negocio. Pero Alfonso López Pumarejo, que era hijo de banquero y él mismo banquero, lo que quería era capitalizar los bancos. Entonces, esos latifundistas le ofrecían al Estado sus fincas recién legitimadas, robadas a los campesinos, y entonces el Estado se precipitaba a comprarles, y esa plata los latifundistas la invertían en los bancos para que le produjera intereses. El gran negocio, es decir, no hemos cambiado, ¿no? No hemos cambiado. Oye, a Gaitán sí no le temblaba la voz para decir que se debían expropiar todas las tierras que no estaban siendo trabajadas, ¿no? Sí, en eso yo con Petro no estoy de acuerdo, pero creo que no, él va a terminar radicalizándose porque sin expropiar las tierras no creo que
los terratenientes dediquen sus tierras a explotarlas como él piensa. Él cree que es posible. Ojalá tenga razón. Ojalá no haya que expropiarlos y se pongan a crear agricultura. Bueno, entre otras cosas, yo nací por un conflicto agrario. Sí, que no es tampoco el momento de contarlo, pero es una linda historia, porque un tío, sí voy a contar la historia, porque los gringos dicen que las anécdotas hacen que las ideas abstractas se comprendan mejor. Sí, sí. Entonces, mi mamá era de una familia sumamente rica que cuando murieron los abuelos, un tío quedó de albacea y se tiró todo en mujeres, en póker, en lotería, y quedaron pobrísimos. Un fenómeno parecido a mis abuelos paternos, ¿no? Mi papá en ese momento se había salido del Partido Liberal, porque él quería fundar un partido socialista porque él era socialista. Muchas veces he oído yo decir, es que el liberalismo me corre por las venas. Sí, le corre más bien en la cultura y en el cerebro. Y entonces son liberales porque mi papá era liberal y mi abuelo era liberal y mi tatarabuelo liberal. Una cosa de tradición que afortunadamente ya se está rompiendo o ya está roto. La misma oligarquía rompió sus partidos, no lo he estudiado, no sé por qué, pero esos quistes psicológicos hacían que la gente se hiciera matar por el Partido Liberal o el Partido Conservador. Y mi papá decidió fundar un partido socialista que se llamaba Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, UNIR. Pero vio que era una pendejada. Que la UNIR no la iban a entender en 3 meses. Pero que el Partido Liberal ha hambriado. Pero que el Partido Conservador ha hambriado. Que el Partido Comunista ha hambriado. Y todos esos partidos sí lo iban a entender. Y entonces dijo, y desde aquí hago mi caballo de Troya. Desembarcó a medianoche histórica y unió lo que nadie había podido unir en Colombia jamás. Godos, liberales, etcétera, pero pobres y miserables. Y él era parlamentario en ese entonces e hizo un debate que se llamó la multiplicación de los panes y los peces. Porque la manera de crecer una pequeña finca era tumbando árboles que servían de mojones, corriendo quebradas, corriendo ríos, es decir, iban creciendo la finca al modificar los linderos. Pues resulta que ese debate era contra el tío de mi mamá. Y ese tío se había ido cerca de Ibagué, había comprado un pequeño lote y ya era un latifundio amenazando a los campesinos, armando sicarios que le trabajaban a él. Invitó a mi mamá y a sus hermanas y hermano a pasar las vacaciones en esa finca. Y estando ahí, las ligas agrarias dirigidas por Gaitán entraron a tomarse la finca. Y los sicarios que el tío de mi mamá había contratado comenzaron a disparar contra los campesinos que no tenían sino machetes. Y a los heridos los llevaban al corredor de la finca. Mi mamá estaba ahí y el tío se acerca y le dice, Amparito, ayúdame a cuidar a los heridos. Le dice mi mamá, no sea hipócrita. Primero usted los manda a matar y ahora que dice a curarlos. Y él le da un par de cachetadas.
Entonces él se va y el tío se va y mi mamá se acerca a un campesino y le dice, dígame quién es el líder de ustedes. Y él le dice, Jorge Eliezer Gaitán. Y mi mamá se enamora de Jorge Eliezer Gaitán. Y comienza a recortar toda la prensa y compraba prensa de todo el país y hacía unos álbumes que todavía existen con lo de Gaitán. Ella estaba muy jovencita. Pasa el tiempo y llega el hermano con una tarjeta, boleando una tarjeta y le dice, Amparito, estás invitada a un baile en homenaje al doctor Jorge Eliezer Gaitán. Y mi mamá lo primero que dice, ¿y qué me pongo? Porque como eran tan pobres. Ellas habían colgado unas cortinas en la sala de seda roja. Y antes de que saliera la película, Lo que el viento se llevó, aparece también mi mamá, una hermana le hace un vestido. Y mi mamá era de una gran belleza y se va radiante al homenaje a mi papá. Mi papá la ve al otro lado y dice, yo quiero conocer a esa niña, preséntenmela. Se acerca y dice, mucho gusto, yo soy Jorge Eliezer Gaitán. Y mi mamá le dice, a mí no necesito que me lo presente porque yo sé más de usted que lo que usted sabe. Si quiere, venga a mi casa a ver los álbumes y tomamos el algo, como dicen en Antioquia. A las 11 le dicen el algo. Y mi papá va y, bueno, se encanta con ella. Y cuando llega a Bogotá le pone un telegrama, qué inquietud me dejaste. Y varios años después, porque mi papá no se quería casar, porque decía que él no tenía tiempo para dedicárselo a la familia. En ese momento, pues pasan años y termina casándose por otra anécdota que también es muy interesante, pero que hoy no voy a contar. Pero qué belleza anécdota, Gloria. Ahora entiendo por qué dices que eres hija de las luchas agrarias. Soy hija. Si no hubiera habido esa lucha agraria, yo no estaría contándote el cuento. A ver, hay que darle las gracias a tu tío, entonces. O a los campesinos. Sí. O a mi mamá, mi mamá era mucho más radical que mi papá. Mi mamá era de las avanzar sin transar. Ella no era propiamente revolucionaria, sino rebelde, muy rebelde. Toda su vida fue sumamente rebelde, incluso cuando vivía con la abuela millonaria. El papá era un periodista liberal radical que se fue para Bucaramanga a poner un periódico, se llamaba El Verbo Rojo, y luchando contra los curas y luchando contra los godos, y finalmente los jesuitas lo envenenaron. Entonces, eso quedó muy hondo en la familia y marcó mucho a mi mamá, que yo creo que ella era la única que se atrevía a decirle no a mi papá, porque nadie le decía, parece que era tan encantador que todo el mundo terminaba embelesado oyéndolo hablar, no solamente en público, sino también en privado. Pero mi mamá sí le discutía muchísimo. Sí, bueno, pero tú me hiciste una pregunta que quiero contestar, que es ¿por qué se hizo la manifestación del silencio? Porque yo me fui por otras partes. Menos mal te fuiste por otras partes, o si no nos quedamos sin saber esa anécdota maravillosa. Sí, sí es una... Y la otra también es linda. También tiene que ver con el matrimonio. Cuéntanos.
Resulta que sube López Pumarejo al gobierno y mi papá lo detestaba por hipócrita, por torticero, él decía que todo cambie para que todo siga igual. Y de la reforma agraria, mi papá decía, es una reforma de papel y cartulina. La hipocresía de López era lo que más le chocaba. Y en ese entonces, si tú eras liberal, toda la gente con quien tú trabajabas tenía que ser liberal. Entonces, el médico de tu casa era liberal, el dentista, el oftalmólogo, la enfermera, la cocinera, todos. Y el Partido Liberal estaba dividido en dos, en Alfonso López Pumarejo y en Eduardo Santos, que ideológicamente eran muy parecidos, pero no moralmente, porque Eduardo Santos decía lo que pensaba en el periódico El Tiempo. En cambio, Alfonso López Pumarejo siempre actuó disfrazado de lo que no era, para hacer las trampas por debajo del disfraz. Y se detestaban López y Santos. Y el país estaba dividido entre lopistas y santistas. Entonces López, para ponerle la cascarita a mi papá, hace que lo nombren alcalde de Bogotá, que el gobernador de Cundinamarca lo nombre alcalde de Bogotá, porque en ese entonces el alcalde era nombrado por el gobierno y no de elección popular. Sabiendo López que mi papá no iba a perder semejante oportunidad de demostrar lo buen administrador que era, porque se demostró que era un administrador público de miedo, extraordinario. Mi papá tenía toda la razón, tenía que unir al Partido Liberal, pero mi papá estaba equivocado, porque muerto él, esos manzanillos fueron los que se tomaron la dirección del Partido Liberal, la orientación, comenzaron a explotar el nombre de Gaitán y se aprovecharon de toda esa lucha y de toda esa mística para traicionarlo. Y entonces mi papá dijo, denme 15 días para resolver unos asuntos personales. El asunto personal es que decide casarse con mi mamá, al fin. Y hace algo muy simbólico que, dado el momento, era un noticionón. Y es que nombra de padrino a Eduardo Santos para significar públicamente que él era antilopista. Y entonces, claro, Eduardo Santos no fue al matrimonio que fue en Medellín, porque mi mamá era de Medellín, ni mandó regalo ni nada. Santos sabía perfectamente, no creo que fue necesario que mi papá le dijera por qué lo hacía, lo cual representaba que detestaba a Alfonso López Pumarejo. Esos son juegos políticos o andanzas políticas que hoy en día no pueden hacerse, ¿no es cierto? Y que además el todo se vale, uno puede estar con Benedetti y con Roy Barreras y resulta que uno no deja de ser enemigo de la oligarquía. Eso en ese entonces no se podía. Bueno, pero entonces ya contada esta anécdota, que llega hasta casarse para derrotar a López Pumarejo. Y yo le debía agradecer a López Pumarejo el estar viva, porque si no, mi papá no se casa nunca. Digo yo. Digo yo. Bueno. Gloria, para la gente joven, yo quisiera que supieran lo visionario que era Gaitán leyendo un pequeño párrafo que escribió. Piensen que esto está escrito hace casi 80 años. En un principio, el imperialismo conquistaba tierras ajenas llevando tropas, pero luego lo hizo con el ataque fraudulento, sobornando funcionarios de un país, pagando revueltas para colocar sus títeres y quedarse con el poder.
El paso siguiente será la conquista, la expansión financiera mediante grandes empresas y bancos poderosos, donde siempre se impondrá el más poderoso. Además, lo harán de forma legal y aceptado por la gente. Impresionante. Cada que uno lee a Gaitán, se le pone la piel de gallina porque es que está hablando para hoy. Por eso es que yo creo que hoy, con el ambiente que existe de cambio y sobre todo de esperanzas, es el momento de reestructurar el gaitanismo. Entonces, llegó la hora. Lástima que yo esté tan vieja, quién sabe cuántos años podré vivir, pero espero que en los pocos que me quedan yo tenga tiempo de sentar las bases y de terminar el exploratorio, que es el lugar donde está la casa museo, las casas de arquitectura liberal y la construcción diseñada por Rogelio Salmona para trabajar el tema de las ciencias del comportamiento y fundamentalmente la cultura. Gloria, ¿y por qué te persiguió tanto Álvaro Uribe? ¿Por qué esa guerra contra la memoria de Gaitán? Aun cuando no lo creas, Álvaro Uribe es muy influenciable, mucho. Por eso, como no son ideas creadas por él, sino heredadas de lecturas que ha hecho, de episodios que ha conocido, pues el alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, hoy prófugo de la justicia, y me dijo, ¿y cuando la gente conoce tu proyecto no dicen que estás loca? Pues sí, dicen que estoy loca, pero no por eso, sino por muchas otras razones, porque cuando uno conoce a Gaitán, uno es futurista, porque él, por ejemplo, hablando del papel de los bancos, yo no le oigo a los que hablan del imperialismo hablar del papel de los bancos, que sí, tú lo leíste, ¿no? Que es a través de los bancos, y eso fue lo que hizo Alfonso López Pumarejo, que los latifundistas legalizaran las tierras, las vendieran y esa plata la colocaran en los bancos para tener intereses y para que fortaleciera el sector bancario. Él sabía que el sector bancario sería la fuerza más importante en el futuro capitalista. Que es por eso que la juventud intuye que en Gaitán hay un líder futurista, porque todavía lo que uno lee de Gaitán es futuro. Mi papá decía que la política es la guerra por otros medios, o sea, no es acabar con el rey y acabar con la reina y con los alfiles, sino tomar territorio. Y el que gana es el que ha cogido mayor territorio. Entonces, Gaitán sabía que el Partido Liberal era una plataforma, un territorio para los liberales de la oligarquía llegar al poder. Entonces, quería tomárselo para que se lo tomara el pueblo, para que esa plataforma de lanzamiento hacia el poder fuera del pueblo y no de la oligarquía. 3 años antes del asesinato de Gaitán, había terminado la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en ese momento el imperialismo norteamericano estaba en su cumbre. Acaban de ganar ni más ni menos que la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que tuvo 70 millones de víctimas. Una guerra que pelearon en suelo ajeno y en la que murieron 27 millones de soldados rusos y solo 450.000 norteamericanos. Para Estados Unidos fue el gran negocio. Y pusieron fin a esa guerra con el mayor ataque de la historia contra una población civil, que fueron las bombas de Hiroshima. El presidente Truman las ordenó en agosto del 45. 250.000 muertos en segundos. Un ataque a todas luces innecesaria,
ante un Japón que ya había capitulado, pero que Washington realizó para mandarle un claro mensaje a la Unión Soviética. Y entonces fue cuando empezó la Guerra Fría. Y el imperio norteamericano empezó a ver con recelo figuras latinoamericanas como las de Gaitán. Y aquí viene mi pregunta. Una figura como Gaitán, clarísimamente antiimperialista, que había rechazado a los Rockefeller, que le había dolido tanto y había hablado tanto sobre el robo de Panamá, cuyo primer debate fue contra el genocidio de las bananeras hecho por el mismo gobierno colombiano a favor de la United Fruit Company. ¿Quién asesinó a Gaitán? ¿Y por qué razones? Y en este momento de la historia, yo creo que tenemos que saber esa verdad, porque la historia se puede volver a repetir. Yo no creo que se repita. Es decir, ahora te digo porque no creo que no se repite tal cual y se va a repetir de una manera de darse eso. Se va a repetir de una manera muy sutil. Bueno, pero voy atrás. Lo que más le temían a mi papá era que iba a nacionalizar el petróleo y que les iba a acabar el dominio sobre el petróleo. Eso era lo que más le temían y se ve en las cartas que escribió y que ahí están del embajador de los Estados Unidos diciendo que Gaitán es muy peligroso y que hay que tratar de conquistarlo. Pues todos estos que se habían unido para luchar contra Gaitán tenían intereses con los Estados Unidos, como Alberto Lleras, Alfonso López Pumarejo, Echandía, que yo sepa, ni Eduardo Santos tampoco, pero ideológicamente admiraban a los Estados Unidos y su modelo económico. Un día me llamó Piñeiros, que era el jefe de inteligencia de Cuba, y me dijo: vente para La Habana que necesito mostrarte algo. Y él me llevó a su casa y me mostró una película que habían grabado a un agente de la CIA que decía que él había hecho parte de la operación Pantomima, gestada e ideada para matar a Jorge Eliezer Gaitán. Que lo primero que hicieron fue tratar de sobornarlo. Y ahí fue cuando yo estallé en llanto, porque nadie sabía un detalle de ese soborno, que solamente sabíamos mi mamá y yo, y no sé por qué nunca lo habíamos comentado públicamente, solamente entre ella y yo. Y es que a mi papá habían venido a Bogotá unos agentes de la CIA y le habían dicho que si él abandonaba la lucha política, le darían una cátedra de derecho penal sumamente importante en la Sorbona o en la Sapiencia, es decir, en París o en Roma. Y que según la ciudad que escogiera donde dictar la cátedra, le darían un apartamento de lujo en el centro de Roma o de París. Que además le darían una finca con árboles frutales, con una casa colonial, con ganado, con caballos en la sabana de Bogotá y también en los llanos orientales. Y que a los hijos los educarían en las universidades que quisieran, al precio que quisiera, los colegios que quisiera, las universidades que quisiera. Yo oí esa historia, que se la contaba mi papá a mi mamá, y yo tenía como 9 años, y me fasciné con el hecho de que me financiaran mis estudios, porque yo quería estudiar en Suiza, donde producían
los colores Carandash. Y para mí, un país que produjera, con la mentalidad de 9 años, un país que produjera los lápices de colores Carandash, pues era una potencia mundial y yo quería vivir ahí. Y yo le decía a mi papá, él no me dejaba decir papi, porque decía que esa era una copia del daddy gringo. Y mi papá detestaba a los gringos, porque sí se sabía que los gringos habían llegado a sobornar a mi papá, pero cuando yo oí que dijeron que iban a educar a sus hijos, cosa que nunca se había dicho en ningún periódico, nunca, y que mi mamá y yo habíamos oído, yo me puse a llorar, porque dije, este hombre sí fue de los que fueron contratados por la CIA para sobornar a mi papá y para matarlo después, porque él dice en la grabación que como él no se dejó sobornar, optaron por matarlo. Ese 9 de abril mi mamá le había hecho un almuerzo, pero cuando llegó a la oficina Plinio Mendoza Neira, mi papá le avisó a mi mamá, aquí está Plinio y yo sé que tú lo odias, de tal manera que voy a almorzar con ellos. Mi papá ese día iba a almorzar en la casa porque estaba muy cansado. Había terminado la defensa del teniente Cortés a las 3 de la mañana. Se levantó tempranísimo, seguramente excitado por su éxito. Iba a almorzar con sus amigos y por la tarde iba a estar en la casa descansando. Buenos días, oyentes en todo Colombia. Hoy 9 de abril de 1948. A continuación les presentamos el sumario de noticias que registramos para la emisión de la mañana. Absuelto el teniente Cortés. Emotiva defensa del abogado Jorge Eliezer Gaitán, quien salió en hombros del despacho judicial a las 2:05 de la madrugada de hoy. Atención, el excelentísimo señor presidente de la República, doctor Mariano Cepina Pérez, inaugura a las 11 de hoy la exposición pecuaria nacional. Asisten delegados de los miembros de la Conferencia Panamericana. Atención, atención. Continúan deliberaciones de la 9ª Conferencia Panamericana. Llega el general George Marshall. Fue recibido por el presidente Mariano Cepina Pérez en el aeropuerto de Techo. Atención, amigos de todo el país. Continúa ola de violencia partidista. Enfrentamiento entre liberales y conservadores en Santander, Caldas y Cundinamarca. Atención, atención, atención. En estos momentos acaba de ser herido el doctor Jorge Eliezer Gaitán al salir The setting of the 9th International Conference of American States, trying to solve... Cet homme qui harangue la foule, c'est Jorge Eliezer Gaitán, le líder liberal colombien. Mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. Mataron a Gaitán. Mataron a Gaitán. Mataron al padre de Colombia. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para callar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. La gente se arremolinó, lo recogieron, lo llevaron hombreado. El resto de personas con las corbatas, con los pañuelos, recogió toda la sangre que había. Eso quedó tan limpio ese piso que yo creo que es la primera vez que la carrera séptima con calle 13 está así de limpio. Por allá eso de la 1 de la tarde, que ahí del Café Gato Negro salieron unas personas con un hombre, que este fue el asesino. Yo me abalancé sobre el tipo y lo cogí en esta forma, vea. Sí, y lo alcé, el tipo con el revólver en la mano. Y así alzado, lo metí a la droguería Granada. Lo tenían acorralado en la droguería Granada, que quedaba en la esquina de la 14.
Lo tenían ahí, él saltaba por encima del mostrador, para adentro, para afuera, por todos lados defendiéndose. ¿Usted cómo se llama? Primero le dije. Dijo, me llamo Juan Roa Sierra. Le dije, ¿y usted por qué mató al doctor Gaitán? Dijo, porque me pagaron y ahí hay un señor acompañándome en la puerta. No me dijo más porque en ese momento rompieron la reja, entró la multitud, me lo quitaron de encima y no tuve manera de interrogarlo más. Apenas llegó el tipo a la puerta, un embolador con un cajón de esos de embolar, lo levantó y le pegó un golpe en la cabeza, lo dejó estirado ahí, vinieron otros y lo cogieron a puntapiés y lo arrastraron de aquí para allá. Mi mamá era una mujer muy fuerte, era como esas mujeres del Evangelio, tanto que en el momento en que se da cuenta que mi papá ha muerto, lo primero que hace no es quedarse ahí llorando desconsolada, sino con una valentía increíble, con 34 años de edad solamente, se va de inmediato a la oficina porque ella sabía que mi papá estaba adelantando una investigación sobre el saqueo del petróleo por parte de los norteamericanos, hasta el punto que había comprado unas acciones de una compañía de petróleo ariguaní para poder entrar a mirar los libros. Y es muy curioso porque después del 9 de abril disolvieron esa sociedad, poco después de su asesinato. Reconstruyeron esa sociedad, pero ya los socios eran Mariano Ospina Pérez, el presidente, y los mismos socios fundadores de la empresa, en compañía con la Shell y con accionistas norteamericanos. Entonces mi mamá, que sabía que estaba esos papeles en la oficina, ella le decía, no los dejes en la oficina. Mi papá decía, pues es que no tengo tiempo de hacerlo, sino en algunos momenticos que la política me dejan libres, y por eso los tengo que tener allá, y los tenía bajo llave en su escritorio. Cuando mi mamá llegó, el escritorio estaba saqueado. Cuando ya mi mamá vio eso, entonces salió corriendo para la embajada de Venezuela a pedirle ayuda a Rómulo Betancourt para que le ayudara a traer armas de Venezuela para organizar la insurrección. Rómulo Betancourt le dijo, señora, yo ya también tengo una hija, váyase para su casa. Mi mamá, muy disgustada, se fue entonces a la clínica y esperó a que fueran las 3 de la mañana para sacar el cadáver de mi papá envuelto en sábanas ensangrentadas, en periódicos, y lo sacaron por donde sacaban la basura. Todas estas películas sobre crímenes que pasan por Netflix, uno ve que hay asesinos en serie, uno aprende que hay asesinos en serie. Pues la CIA es un asesino en serie. El primer asesinato de un hombre público que comete la CIA es Gaitán. Estaba recién fundada la CIA. Y luego, cuando uno ve películas sobre el asesinato de Kennedy, es igualito, idéntico. Un solo tipo que aparece en un edificio y dispara, y después, cuando va a declarar, lo matan. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Hay que preguntarse una cosa que me parece que tú deberías mirar. Aparece en varias películas sobre el asesinato de mi papá que uno ve y se ve que la filmación está hecha de un cuarto o quinto piso. Ve uno pasar por la séptima arrastrado el cadáver de Roa Sierra, el asesino. ¿Cuándo se subieron hasta ese lugar para tan inmediatamente filmar a la arrastrada de Roa Sierra? Es más, quienes saben de cine saben que en ese momento las máquinas de filmación eran pesadísimas y que subirlas a un quinto piso sin ascensor habría sido toda una proeza. Eso lo tuvieron que hacer con tiempo. Y resulta que en ese entonces los rollos de cine tenían que estar guardados en neveras. Fue toda una instalación porque iban a
debe estar filmado el momento del crimen. Lo que pasa es que ellos no pasan sino a Roa Sierra, pero tenían ahí las cámaras para filmar el asesinato. Eso debía estar muy bien planeado. Y el Roa Sierra que agarraron fue una víctima ocasional, por eso digo yo, si me hubiese demorado 5 minutos de pasar por ahí, a lo mejor yo hubiera sido el Roa Sierra. Me trajeron acá a la casa y estaba ya, había mucha gente, entramos y yo me subí acá y había una señora que yo no conocía, con un sombrerito negro y un velo, que me dijo: tienes que rezar para que tu papá vaya al cielo. Y pensé yo, que vieja tan estúpida. Sí, para Dios va a ser un honor que mi papá vaya al cielo. Y estaba el cielo rojo. Era el reflejo de los incendios, era muy impresionante. Y entonces yo pensé que eran los ángeles con banderas rojas recibiendo a mi papá. A mí me costó mucho trabajo pensar que no volvía. Y todavía me cuesta trabajo. Yo creo que va a volver. Va a volver en una organización popular. Lo primero que el ejército rodeó fue el sector bancario, la protección de los bancos. Desocupó la Radio Nacional, que había sido ocupada por unos estudiantes. Se tomó ciertos puntos estratégicos y todavía hasta ese momento la multitud tenía confianza en la actitud del ejército, es decir, todavía no había habido abiertamente una actitud represora hasta que... Como cosa rara, empezó a moverse el piso, entonces volteamos a mirar todos los chinos, pues los tanques de guerra que iban para el palacio, para la Plaza de Bolívar, entonces todos los chinos trotando ahí detrás, sin saber qué era lo que pasaba, nosotros ahí trotando al pie de los tanques. Pensábamos que esos tanques iban a tomarse el palacio. Pasaron tranquilamente entre los aplausos y los vítores de la multitud, pues, y decían: el ejército va a tomarse el poder. Llegaron allá y no fue así. Hay un misterio histórico muy grande, porque esos 3 tanques iban comandados por el capitán Serpa. Capitán Serpa, muy liberal. Y cuando llegan allá, frente a Palacio, un disparo acaba con la vida del capitán Serpa. El capitán Serpa entra, lo trasladan gravemente herido al Palacio de la Carrera y ahí muere. Y toma el mando su segundo, un teniente cuyo nombre no recuerdo ahora, de filiación conservadora. Dicen, existe la hipótesis de que al capitán Serpa lo mataron ahí dentro del tanque. Nos acorralamos a la carrera octava con la calle 11. Ahí, y ahí cada que disparaba el tanque, pero ahí se acabó nuestra lucha. Ay, el pueblo el 9 de abril del 48 tenía el poder en sus manos y se lo dejó quitar por el juego sucio de los gobernantes del Estado y del Partido Liberal. La catedral salía bala, de las torres de la catedral salía bala al pueblo. En el San Bartolomé de la Merced, ahí de la carrera sexta, carrera
Quinta con calle 33, 34, disparaban esos curas, bala para afuera que daba miedo. Va a ser el pueblo el que va a mandar. Ese día, cuando tengamos una democracia directa, mi papá habrá resucitado. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero he interpretado. ¿Por qué se dice que Gaitán era feminista? ¿Qué hizo para ganarse ese título en esa época en la que no se hablaba todavía de feminismo? Él hizo un gran debate en el Congreso, donde defendía a la mujer para que pudiera entrar a la universidad. Él consideraba que la mujer era igualmente inteligente como el hombre y en algunas ocasiones mucho más, y que había que abrirle las universidades para que trabajaran en una profesión y no solamente el hogar. Además, porque él idolatraba a su mamá, creo que fue el ser que más amó, y después a mí, o ambas. Yo creo que cuando mi mamá quedó embarazada, como la mamá se acababa de morir hacía 3 meses, yo creo que para mi papá era como la sustitución de esa figura femenina que era la mamá. Gaitán también defendía que la educación había que quitársela a la iglesia, y eso tiene un antecedente, y es que Rafael Núñez se la había entregado a cambio de que le permitieran casarse con su amante Soledad Román en una época en que no había divorcio. O sea, no solo les entregó la educación, sino que les devolvió a la iglesia las tierras que les había quitado Tomás Cipriano de Mosquera. Gaitán decía que la educación debía ser pública y gratuita, y que no podía ser para adoctrinar. Y laica. Imagínate que en ese matrimonio que describí hace un rato, mi papá se casó por lo civil y mi mamá por lo católico. También muy significativo. ¿No? Aceptar las diferencias en la equidad. Y entonces me dijo, usted tiene que firmar esto comprometiéndose a que sus hijos van a ser educados por la religión católica. Y mi papá dijo, yo no firmo eso. Doctor Gaitán, si nadie va a conocer este documento, precisamente por eso no lo firmo, porque todo lo que yo firmo puede ser visto por todo el mundo. Y no lo firmo. Y me educaron por lo católico, porque mi mamá fue muy católica hasta el 9 de abril, cuando dejó de creer en Dios y dijo, si Dios permite esto para Colombia, quiere decir 2 cosas, o que es mi enemigo o que no existe. Prefiero pensar que no existe. Y no volvió nunca a misa, ni volvió a rezar, ni nada. Que antes era muy rezandera, como buena paisa. Pero el 9 de abril la cambió. Es P de paz. Es P de pacto. Sí, es P de Petro. Es P de patria. Es P de pueblo. Pueblo. Es un pacto con el pueblo. Eso es el pacto histórico. Un pacto con la historia y con el pueblo de Colombia. Gloria, ¿y qué piensas de Petro? Estoy muy ilusionada. Yo no voté por Petro porque Petro alababa en sus discursos a Alfonso López Pumarejo, que es el asesino intelectual de mi papá. Habría sido una traición mía que una persona que le está
alabando a su asesino, yo votara por él. Aun cuando sé lo inteligente que es, en fin, pero yo no votaba por alguien que alabara a Alfonso López Pumarejo, el asesino intelectual de mi papá. Eso no significa que no hubiera estado muy contenta de que hubiera ganado, porque Petro candidato es distinto a Petro presidente. Petro candidato accedía a ese lema nefasto de que todo vale. Ahora, hablándole a los industriales, se enfrenta a las ideas que ellos tienen de una manera muy elegante y muy inteligente y muy culta en el sentido de muchos conocimientos, y creo que él se amolda a los espectadores. Pero ahora, como presidente, ya no tiene que hablar ante esas multitudes que aceptan el todo se vale. Y entonces ya es mucho más, él es mucho más valiente. Por ejemplo, los ministros, los ministerios, es un gesto de valor, porque ha nombrado gente que nunca habría sido ministro bajo un régimen del país político. Me destituyó ilegalmente Álvaro Uribe para poder tener una disculpa. Me interpuso 44 demandas. Claro que él dice que no fue éxito, que fue a sus espaldas como todo lo que le pasó a él. Y yo quiero decirle, señor Uribe, que una persona cuyos funcionarios actúan ilícitamente a las espaldas de él es un mal gobernante y no puede tener futuro político en Colombia, porque un buen administrador es el que sabe controlar a su gente. Uribe le entregó sin acta de entrega el exploratorio y la casa museo y las casas de arquitectura liberal a la Universidad Nacional. Y la Universidad Nacional, como está escrito por el rector, tiene como tarea acabar con la memoria de Gaitán. Por eso quería transformar el exploratorio, y lo está haciendo, en aulas para los académicos, cerrándole el acceso al pueblo. Es decir, contrariando totalmente las ideas de Gaitán, que era abrirle el poder al pueblo, abrirle la educación al pueblo. Y la casa museo la saquearon totalmente. Si uno se lee a la UNESCO, los museos tienen un doble valor, y es que guardan cultura material y cultura inmaterial. La cultura material son los objetos, pero algo más importante es la cultura inmaterial de las casas museo, que es el ambiente que tenía el comedor, la sala, el estudio, cómo estaba distribuido, porque eso le muestra al visitante cómo eran los valores estéticos de la época. La decoración de una casa marca de una manera definitiva el carácter, el pensamiento, la ideología, la cultura de quien vive ahí. Así sea un rancho muy modesto o un palacio. Dicen que Petro está molesto en la casa de Nariño, y yo lo entiendo, porque es una decoración turballista. Turbay y la señora fueron los que lo decoraron, y entonces como un palacete europeo. Eso está bien para Luis XIV, por Dios, esa era la mentalidad de Luis XIV. La casa de Nariño
es una casa decorada para reyes. Entonces yo entiendo que Petro se sienta incómodo porque cuando uno ve las fotografías de la casa de Petro, es de muy buen gusto, pero es actual, es moderno. Esto están viviendo la época monárquica. Tan es así que invitan al rey de España, eso yo no lo puedo entender, para la posesión de un presidente que es fruto de la lucha de los independentistas, e invitan al rey. Y claro, el rey hizo divinamente cuando ve la espada de Bolívar. Me parece auténtico el rey. No se para y no aplaude. Y los colombianos se quejan. No, los que se debían quejar eran ante los del protocolo que invitan al rey de España. El rey de España no tiene nada que hacer en la posesión de un presidente de una república independiente. Oye, y que yo sepa, Petro todavía no ha nombrado director del Centro de Memoria Histórica, ¿no? Ay, yo quiero que nombre a mi hija. Sí. A María Sería ya ideal. No se llama Valencia, se llama María Gaitán. Lo sé, he hablado mucho con tu hija. Lo haría extraordinariamente bien, con una ecuanimidad que yo no tengo. Mira lo que decía mi papá de mí, que si no me va a comprometer esta frase, tengo que responder a ella, porque imagínate qué dice. El hijo es en quien se perpetúa nuestro espíritu y atestigua con su vida nuestra pasada existencia. ¿Te imaginas qué compromiso tengo? 6.137 kilómetros es la distancia que separa a este Congreso Nacional de la Plaza Bolívar en Bogotá. Dicho así, parece una gran distancia. Sin embargo, el domingo recién pasado se sintió más cerca que nunca, cuando el dirigente político de izquierda, Gustavo Petro Urrego, se convirtió en el nuevo presidente de la República de Colombia, en el momento en que la compañera senadora María José Pizarro le terciara la banda y pasara a conducir los destinos de aquel país de la mano de la dirigente social, ecologista, feminista y activista Francia Márquez, quien se convertía así en la primera vicepresidenta afrocolombiana de su país, ambos bajo el horizonte de convertir a su nación en una potencia mundial de la vida. Presidente, podría parecer cualquier cambio de mando, como cualquier otro. Sin embargo, no fue así. Señor presidente, este es Jorge Eliezer Gaitán, un líder popular, defensor de los derechos de los trabajadores, que cuando estaba a puertas de ser elegido como presidente de Colombia, fue asesinado a las afueras de su oficina en Bogotá. Desde entonces, Colombia entró en una espiral de violencia que no le ha permitido un instante de sosiego. Cuando asesinaron a Gaitán, asesinaron para muchos la posibilidad de creer en que se podía transformar Colombia por la vía pacífica, por la vía electoral, o dicho de otro modo, que las oligarquías del continente así lo permitirían. Uno de los muchos que creyó que la transformación por la vía democrática no sería posible fue Gustavo Petro. Uno de los motivos fue que en su juventud conoció una noticia que ensombreció el corazón de todos los demócratas del mundo: la muerte del presidente Salvador Allende en el Palacio de la Moneda, cuando, en palabras de Gabriel García Márquez, un presidente prometeico, atrincherado en su palacio en llamas, murió peleando solo contra todo un ejército. Pero hoy en La Moneda, el presidente Petro no encontrará motivos de tristeza, sino un conjunto de hermanos y hermanas en la transformación social, así como lo que hicieron Jorge Eliezer Gaitán y Salvador Allende en su momento. Es motivo de esperanza para todos que el presidente Petro tomara la espada de Simón Bolívar, para todos menos para uno, que ponzoñosamente no aplaudió ni se dignó a levantar su cuerpo de la silla. Hoy el presidente de Chile y el presidente de Colombia han hecho carne la idea de que ser verdaderamente radical se trata de hacer posible la esperanza en lugar de hacer convincente la angustia. Desde la bancada del Frente Amplio Chile enviamos nuestros mejores deseos al pueblo colombiano y le queremos decir que no están solos en esta nueva etapa. Yo me puse a pensar, porque como he conocido prácticamente a todos los líderes latinoamericanos, uno los conoce al comienzo y al final se vuelven inaguantables, soberbios. El único que comenzó soberbio fue el Che. El Che, yo no me lo aguantaba. Y eso que el Che me metió
en su organización latinoamericana. Ay, pero qué cosa tan dogmática. Fidel era de una sencillez, de una modestia, y al final, ¿quién lo aguantaba? Y así, pues... Oye, y de Allende nos tienes que contar muchas cosas. Tenemos que hacer un programa especial de Allende. Imagínate que estábamos jugando ajedrez. Pues es mucho decir porque yo nunca he podido aprender a jugar ajedrez, y menos con él, que yo me ponía tensa. Me producía, bueno, unos nervios horribles, que yo metiera la pata, en fin. Y entonces llegaron los del GAP, que era grupo de amigos personales, que eran los que lo guardaban. Y entró uno de ellos y le dijo: están aquí los jefes de todos los cuerpos militares. Quieren hablar con usted. Esto eran como las 9 de la noche. Entonces, Allende me entró a su cuarto, que quedaba al lado de la biblioteca, y me dio un libro de Mafalda, así conocí yo a Mafalda. Dijo: mira, me acaban de regalar este libro para que te entretengas. Dejó la puerta entreabierta, yo hubiera podido oír todo, pero por respeto no oí, y hoy en día lo lamento. Pero cuando se fue, le dijo: este caucho no estira más, el golpe se viene ya. Y le dije: tú sabes si lo comanda uno o varios. Me dijo: uno solo. Dije: si tú quieres, yo lo mato. Me dijo una frase que lo radiografía: si tú lo matas, ¿qué nos diferenciará de ellos? ¿No te parece grandioso? Grandioso. Y en ese momento se estaba jugando la vida. Un hombre extraordinario. No se le subieron los humos, pienso yo, analizando, porque a los demás, a todos. A mi papá también se le subieron los humos. Sí, de una manera distinta, pero también. Y mi mamá peleó con él hasta 10 minutos antes de que lo asesinaran, porque lo llamó y le dice: deje a los plinios y váyase con los suyos, deje la Constitución también encuadernada y tómese el poder. Gaitán era un hombre que recogía el pensamiento universal en favor del pueblo, llamaba a la unión del pueblo, llamaba a la toma del poder, desgraciadamente por vía electoral, y por eso murió. Él ha debido tomar el poder, porque tenía todo el pueblo a su favor. Mi mamá no fue a la marcha del silencio. Dijo: yo, callada frente a estos asesinatos, no. El día que usted nos convoque para marchar hacia Palacio y tumbar a Ospina, estoy en primera fila. Pero para guardar silencio, jamás. Y se fue para la costa. Y entonces mi papá, que vivía enamoradísimo de ella, tal vez porque era la única persona que le cantaba la tabla. Cuando llegamos, en cada cuarto había un objeto de regalo para mi mamá. ¿Y qué regalos? Pero a mí no me hubiera gustado ser la esposa de Gaitán. Me parecía muy duro, muy exigente, muy... Ay, es que no descansaba su disciplina, porque como él era la disciplina, y no descansaba ni un minuto ni en la casa. Y mi papá le escribe una carta a mi mamá y le dice: te tengo que pedir excusas porque yo llego por la noche. Cuando llego más o menos temprano y me encierro en mi biblioteca y no hablo contigo. Entonces mi mamá le contesta: no te preocupes, que cuando yo me casé yo sabía que tú eras así.
Y las amigas le decían a mi mamá, ay, tú tan sola, que Jorge sale en los fines de semana a giras, que llega tarde. Y mi mamá me contaba que ella pensaba, ay, no, ellas no tienen ni idea, porque a mí cómo me aburriría estar casada con los maridos de ellas. Sí, ella le perdonaba todo. Cuando ella quedó embarazada, mi mamá quería un niño. Y mi papá una niña. Porque mi papá era romántico y mi mamá de romanticismo poco. Entonces mi mamá le decía, mire, aquí dominan los hombres, de manera que su apellido lo va a poder heredar y disfrutar un hombre, y una mujer no. Entonces yo quiero un hombre, porque un hombre puede continuar su lucha. Como tú no te cuidas y te van a matar, porque ella le decía eso, entonces el muchacho puede seguir la lucha. Pero una mujer no. Bueno, tenía toda la razón. Se equivocó. ¿Mi mamá? Sí, porque tú seguiste la lucha. Pero sin éxito. Sin éxito. Yo creo que el hecho de que Francia sea una mujer vicepresidenta nos va a ayudar mucho a las mujeres para que nos respeten un poco más. Cuando yo llegué del exilio de Suiza, todo el mundo me decía, ay, lástima que el doctor Gaitán no hubiera tenido un hijo hombre. Con todo el que yo me encontraba. No, entonces mi papá quería una niña porque seguramente era la sucesora de su mamá. Entonces mi mamá compró muebles azules para el cuarto. Mi papá cuando vio eso no dijo nada, pero mi mamá se fue de vacaciones a Medellín donde las hermanas. Y mi papá compró un tarro de pintura rosada y una brocha y él mismo le echó rosado a todos los muebles. Yo soy hija única porque mi papá no quería correr el riesgo de tener un hijo hombre, por favor. Ella había ya dicho en la clínica que lo traería a su casa, no lo dejaba velar en el Capitolio porque no dejaría sacar a su marido de la casa hasta que no cayera el gobierno de Ospina. También para esa época le estaría calibrando todos los peligros que empezaba a correr, ¿no? No, cuando yo te digo que a mi papá también se le subieron los humos, mi papá terminó por creerse invencible. Y mi mamá le decía, te van a matar, cuídate, te van a matar, te van a matar, te van a matar. Le decía todo el tiempo. Y mi papá le decía una frase que le repetía cada vez. A mí no me matan porque la oligarquía sabe que el país se vuelca y que se demorará años sin cuenta, no 50, sino sin cuenta, sin fin, hasta que las aguas regresen a su nivel normal. Y ninguna mano del pueblo se levantará contra mí, como dice esa pendejada, porque ¿cómo no iba a pensar que había muchos colombianos que tenían la mentalidad de los criminales de que él hablaba en su tesis? Bueno, pero mi papá creyó imbatible, tanto que la casa nuestra, que queda en la 42, donde ahora está el exploratorio, mi papá, viendo esa casa tan oscura y todo, dijo, yo no voy a ir a vivir en el Palacio de la Carrera, así se llamaba la casa de Nariño. Y no vivía allá porque él le compró a la mamá, salieron de la pobreza a vivir en esa casa comprada por mi papá con sus primeros ahorros. ¿Verdad? Que mi papá tan romántico y la casa donde vivió la mamá, no, eso. Entonces él quería vivir. Mi mamá le dijo, usted no dice que
usted no es un hombre sino un pueblo. Y el pueblo se tiene que tomar el Palacio de la Carrera. No, usted tiene que entrar porque el pueblo se toma el palacio. Con los pies sobre la tierra. Práctica, realista, nada romántica, y no le importaba que mi papá la dejara sola. Ella se desenvolvía perfectamente sola. Cuando lo nombraron alcalde, ella comenzó a salir a montar con shorts en bicicleta por la ciudad, en la Bogotá del 36. ¿Ah? Wow. Entonces, ay, pero ¿qué van a decir? No, no me importa lo que digan. Y a ella no le importaba lo que decían. Como peleaban todo el tiempo, ideológicamente, todo el tiempo, todas no eran peleas pendejas, eran peleas ideológicas. Ideológicas, sí. A mi mamá no le importaba para nada lo que pensara la gente. Y a mi papá lo que le importaba era lo que pensara la gente, porque era la manera de llegar al poder, que el pueblo llegara al poder. Si él lo que quería hacer era lo que quería el pueblo, entonces él le paraba bolas al pueblo. Mi mamá le decía, ¿y tú cómo haces para pretender llegar al poder con esta manada de lagartos e imbéciles que te rodean? Y efectivamente eran muy mediocres. Después pensé, cuando me volví jesuciana, que no creo que sea el Hijo de Dios, pero ay, qué tipo tan visionario. Y las últimas palabras de mi papá fueron sobre Jesús. ¿Ah, sí? Sí, en la defensa del teniente Cortés. Sí, caso espectacular, sí. A las 3 de la mañana, cerrando la defensa, termina diciendo, Cristo fue un hombre honrado y sin embargo murió sacrificado por el odio de sus perseguidores sin que menguara el brillo de su vida consagrada a la redención de los oprimidos. Eso es mi papá también. Por eso es que esa imagen y la ideología de Gaitán es de tanta fuerza, y no basta el magnicidio, y se ha seguido con el memoricidio. Enterrar esas ideas, ¿no?, que siguen siendo una amenaza para esta oligarquía. Son una amenaza terrible para la oligarquía. Bueno, Gloria Gaitán, quiero agradecerte muchísimo el tiempo y la generosidad, porque lo que hemos aprendido de ti hoy es una historia realmente estremecedora, pero también entrañable. Ver desde dentro a Jorge Eliezer Gaitán, de no solamente la persona que más sabe de él, sino de su única hija, es todo un privilegio. Muchísimas gracias. Mil gracias a ti, y espero que esto entusiasme a los jóvenes para continuar la lucha. A la carga. Muchísimas gracias, Gloria. Hasta siempre. Gracias. Hasta luego. Nosotros tenemos un sentido humano distinto, diverso de estas cosas. Nosotros no decimos que el hombre debe ser un esclavo de la economía. Decimos que la economía debe estar al servicio del hombre. Más que nadie. Unas veces fue ministro, otras veces fue alcalde. Estaba así, eso. Pero Gaitán seguía siendo Gaitán. Era que Gaitán era un tipo... Era imponente, orgulloso, pero con los que debía ser, con los de abajo no. Los de abajo era su pueblo.